De otras voces, el segmento de entrevistas de Hoja de Ruta Radio. Hoy, 12 de mayo del 2020, día 56 de la cuarentena o de la crisis en la que estamos metidos todos, todo el mundo, pero claro, nosotros también en este autoaislamiento, que esperamos que la gente tome conciencia de que esta es la única manera en la que podemos parar este virus, no alocándonos, no saliendo por salir. Ni hoy veíamos imágenes en las que muy lamentablemente se veían saqueos en la ciudad de Ambato, lo cual nos apena mucho porque eh, la verdad la gente está perdiendo la perspectiva de que tenemos que cuidarnos todos. Bueno, vamos a continuar con nuestras entrevistas. El día de hoy tenemos la presencia de André Molina, quien es dirigente del Frente Amplio Estudiantil. Él está aquí con nosotros para conversar sobre esta reducción de presupuesto que el gobierno nacional está haciendo a las universidades públicas, a la educación superior en sí, porque también hay universidades cofinanciadas. Entonces, queremos darle la bienvenida a André. Muy buenas tardes. Bienvenido a Hoja de Ruta. Cuéntame, ¿cuál es la preocupación de ustedes como dirigentes y como estudiantes eh, ante esta rebaja del presupuesto de la educación superior? Buenas tardes a todos quienes conforman este medio y también un cordial saludo a quienes nos oyen. Dentro de las preocupaciones que tiene el movimiento estudiantil y los estudiantes de manera general es que se ha dado un recorte presupuestario que golpea a las universidades a nivel nacional. Lastimosamente corremos el riesgo en muchas universidades de que facultades enteras cierren por la falta de una estructura docente que no se va a poder mantener por este recorte, ya que el recorte corresponde a los gastos corrientes, este gasto que va destinado al pago de sueldos, al pago de salarios. Entonces nuestra preocupación va por ese lado, se afecta tanto, se corre el riesgo de que las facultades enteras en las universidades cierren, que el cupo para los estudiantes de colegios que van a asistir a la educación superior también se vea reducido en una cantidad considerable, y pues también que los docentes y el personal de las universidades se ha dejado a su merced en plena pandemia, olvidando que también ellos tienen familia que alimentar, familia que depende de ellos económicamente, ¿no? Claro, obviamente no se está pensando en los docentes, pero, o sea, vemos con preocupación que las declaraciones, por ejemplo, del secretario de Ciencia y Tecnología, lo que dice es que tranquilamente puede haber muchos alumnos y muy pocos docentes. Él dice que en otros lugares pues puede funcionar así. No sé qué piensas tú al respecto. Bueno, pero desde el gobierno siempre se ha hablado de una academia, de una educación de calidad, de la excelencia académica que se sabe decir mucho desde el gobierno. Y mantener la postura que ahora último el CES quiere darle, quitándole la autonomía a las universidades, dando una postura en donde los cursos sean compuestos por una cantidad mínima de 60 estudiantes y una cantidad máxima de 100 estudiantes, esto afecta terriblemente a esa calidad académica, a esa excelencia académica que se busca. ¿Cómo es posible que un solo profesor tenga para darle clases a casi 80 estudiantes, por ejemplo, a 90 estudiantes, a 100 estudiantes? Lastimosamente influye mucho, ¿no?, en esa excelencia académica que se busca, porque ahora se maneja mucho el tema de que estas clases virtuales, que también es una medida clasista, porque se ha vulnerado el derecho constitucional al acceso de la educación, y eso hay que tenerlo claro, porque mientras hay personas que pueden acceder a esta educación virtual porque tienen los recursos tecnológicos y el acceso a internet, hay estudiantes que son muy pobres o estudiantes de zonas rurales que no tienen acceso a ella y todavía no dan respuestas a qué van a hacer con ellos. Entonces es una medida clasista en ese contexto. Pero aparte de eso, se maneja mucho el tema de las clases asincrónicas. O sea, tipo, yo hoy día, yo como profesor vengo, a mis 80 estudiantes le dejo 3 libros para que lean y tienen 15 días para subirme una tarea.
Entonces, ¿dónde está pues la excelencia académica ahí? Yo puedo leer esos mismos 3 libros que me están dejando en internet y no necesito estar en la universidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando con excelencia académica? Se ve totalmente vulnerable eso. Claro, totalmente vulnerable y también pues nos atrasa totalmente como país porque si bien es cierto las tecnologías son buenas, pero hay que saber administrarlas también. O sea, no es posible que te quieran dar clases virtuales y digan que de 60 a 100 estudiantes se podría manejar y con un solo docente. Ahora, ustedes, Administrarlas y también garantizarlas. O sea, exacto. garantizarles a todos el libre acceso, ¿no? Claro, y eso no se pensó en un principio, porque el acceso al Internet no es que todos tienen abierto, así es. Y ahora, ustedes como estudiantes, ¿cuáles son sus propuestas? ¿Cuál va a ser sus sugerencias tanto a las autoridades de las universidades como a las autoridades gubernamentales? Bueno, creo que hablando de propuestas, dentro del movimiento estudiantil no se piensa negociar de ninguna manera lo del recorte presupuestario. O sea, o se quita el recorte o se deja el presupuesto tal como estaba establecido antes del recorte, o los estudiantes van a seguir movilizados en las calles. Porque hay que entender que la educación pública no puede pensarse que puede ser negociada. O sea, no se va a negociar eso. El gobierno tiene que quitar esta medida de recorte y dejar los presupuestos como estaban establecidos antes. Por ese lado, es una propuesta radical en ese sentido. Ya, han tratado de ver algunos espacios de diálogo, obviamente llevando a ustedes la propuesta que es tajante, la que dice que si no se regresan a los presupuestos anteriores, pues obviamente no hay diálogo que pueda sugerirse, pero ¿han tratado ustedes de acercarse o se han acercado a ustedes a alguien del gobierno para conversar sobre este tema? No, de ninguna forma. Creemos, no solamente nosotros como Frente Amplio Estudiantil, sino también el resto de organizaciones y movimientos estudiantiles, que sentarse a dialogar con respecto a qué va a pasar con la educación pública y este recorte es simplemente el brazo a torcer y tirar toda la lucha que hemos venido dando abajo. Entonces el diálogo no es parte, no suma al debate que estamos teniendo, ¿no? O sea, la única postura es que se retire esta propuesta de recorte presupuestario. ¿Han hablado con dirigencia de docentes, con representantes de los docentes, especialmente docentes que son a contrato? Porque me imagino que con los de nombramiento no van a poder librarse muy fácilmente, pues. Claro, dentro de la cohesión de algunas organizaciones y algunos movimientos estudiantiles, hay también representación de los docentes. De hecho, en los plantones que se han dado en Quito, en la Universidad Central, por ejemplo el de ayer y también el que hubo la semana pasada, el día martes me parece, si no me equivoco, sí, estuvieron también representantes de los docentes. O sea, hay una cohesión de docentes y estudiantes, porque es una cuestión de cadena. O sea, se afecta a los docentes y también se afecta a los estudiantes por otra parte. ¿Qué opinas tú de la campaña que en medios de comunicación la semana anterior se empezó a difundir el hecho de que el presupuesto de la educación superior estaba siendo mal utilizado en sueldos, por ejemplo, de los rectores y de personal administrativo? ¿Tú crees como estudiante que hay demasiado personal administrativo en las universidades o esto es una campaña solamente para desprestigiar el reclamo que están haciendo ustedes? Yo creo que estos temas son también de analizar en otro momento, en otra coyuntura, me parece, porque ahora lo que se está poniendo en debate es esto, o sea, que el recorte de ahora afecta, porque no se pone en riesgo los sueldos de los rectores ni nadie, que también es un tema obviamente a debatir y a cuestionar también. Tiene que el movimiento estudiantil empezar a cuestionar también eso, empezar a cuestionar también los actos de corrupción dentro de las universidades, pero ahora se habla de los recortes a los profesores, porque como lo dije antes, es una cosa, es como un ciclo, o sea, no, afecta a los profesores y también afecta a los estudiantes y afecta a la calidad de enseñanza dentro de las universidades. Claro, pero es un tema, como tú dices, a debatirse, pero no es el momento ahora. Claro, o sea, es un momento que el movimiento estudiantil también tiene que empezar a cuestionar este tipo de cosas, ¿no? Claro, obviamente.
Ahora, ¿qué acciones tienen previstas ustedes para continuar con sus demandas? Bueno, primero decía algo, ¿no? El movimiento estudiantil históricamente se ha caracterizado por su espíritu revolucionario, su espíritu organizativo y su espíritu de acción. Y lastimosamente vemos que los gremios presididos por actores tibios de alguna forma y alineados a ciertos intereses políticos se limitan a subir comunicados con firmas de sus filiales a sus redes sociales, pero el trabajo de calle, el trabajo de unificación sin tintes políticos y sin banderas, más que la estudiantil, somos nosotros, los miembros de organizaciones y colectivos estudiantiles a nivel nacional. Y un ejemplo claro fue la movilización de ayer en la Central, que fue conformada por distintos actores de colectivos, de organizaciones estudiantiles, y lo del martes pasado también. Para esta semana, dentro de esto, se están planeando también nuevamente plantones con las debidas normas de bioseguridad para salvaguardar la integridad física de todos los que asistan y de sus familias. Se plantea para el día jueves hacer un plantón en la Universidad de Guayaquil con distintas organizaciones sociales y se está viendo a nivel provincia también se está planteando esta idea. Pero también nosotros como Frente Amplio el día de ayer, nosotros propusimos alternativas a esto, porque si bien es cierto, la calle de alguna forma es la única manera de defender este derecho, también existen otras formas, como es el papeleo, como es el panfleteo, que lo aplicamos nosotros también el día de ayer en las distintas calles de Manabí. Por ejemplo, aquí en Manta, en Puerto Viejo, hubieron jornadas de papeleo, pusimos un panfleto pegado en las paredes, pegados en los postes, para que la ciudadanía en general sepa que los estudiantes estamos movilizados y sobre todo no estamos callados frente a este recorte criminal de parte del gobierno. Entonces, en esta semana se están ideando ciertos plantones a nivel de provincia, a nivel también de Guayaquil y de Quito. Este presupuesto que recortan en esta época, también fue recortado en enero y también mucho antes de octubre. ¿Por qué los estudiantes en esas épocas no reclamaron con esta misma intensidad? Bueno, creo que hay que aclarar. Desde el año, y también poniendo un poco en contexto, porque quizás hay muchos que piensan de que en el año 2020 solamente la educación pública ha sufrido de recortes de parte del gobierno, y no es así. En el año 2018 hubo una intención de un recorte de casi 145.1 millones al presupuesto de las universidades. En el año 2018, el estudiantado salió a las calles. El estudiantado no fue que se quedó callado, se salió a las calles, todas las organizaciones sociales, todas las organizaciones, movimientos, colectivos sociales, estudiantiles, los gremios también dieron la mano y salimos a la calle a protestar por eso. Las autoridades de las distintas instituciones de educación superior también entablaron el diálogo con los del gobierno y con la presión en las calles y también a su vez la presión mediática, el recorte no se dio a cabo. Entonces no es que se ha quedado callado el movimiento estudiantil ante esto. En el año 2018 es una muestra. En el año 2019 también hubo una intención de 83 millones que no se llevó a cabo, me parece tampoco, porque también el movimiento estudiantil alzó su voz de lucha en contra de esto. Entonces el movimiento estudiantil ha estado activo todos estos años. Posiblemente la opinión pública, dejándose llevar por esta campaña que te comentaba hace un momento, pueda decir que ustedes no son nada solidarios y que cómo así están reclamando de que solamente es temporal este recorte, como suele decir el presidente, y luego se regresarán a los presupuestos normales. Dirán que es solamente una colaboración para esta emergencia. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Pero ¿por qué el precio primero, la medida es inconstitucional? Porque se dice en el artículo 165, numeral 2 de la Constitución, de que en decreto de excepción el Estado puede atribuirse recursos de otros fines públicos menos del de salud y educación. Entonces, ¿por qué afectar a la educación? ¿Y por qué no decirles así, de esa misma manera, que sean solidarios los grandes emporios económicos de este país, que al parecer el gobierno los tiene blindados de cualquier medida económica? ¿Cómo es posible que el gobierno haya pagado los millones de dólares que pagó en deuda en el mes de marzo?
En el mes de marzo, sí, si no estoy equivocado, Sí. me parece. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que nos hablen a nosotros de solidaridad y desde el gobierno se trate de blindar a los grandes emporios económicos y que nuevamente, por sus tintes neoliberales, sea el pueblo que pague por su mal manejo económico desde el inicio de la crisis? Y hay que entenderlo. En este aspecto, el gobierno ha sido neoliberal y ha intentado tomar medidas en contra del pueblo, no solamente ahora con la pandemia se ha agudizado, pero anteriormente también lo ha hecho. Entonces es un gobierno simplemente neoliberal que responde a los intereses sobre todo del Fondo Monetario Internacional y las oligarquías nacionales que cogobiernan con él. Es importante señalarlo. ¿Están todas las asociaciones estudiantiles unidas en este reclamo o tienen todavía algunas asociaciones que están haciéndole el juego al gobierno? En esto quería también ser puntual. Dentro de esta cohesión, de este llamado a la unidad de movimientos y organizaciones, hay que reconocer que nosotros deslegitimamos a los actores de los gremios estudiantiles que tratan de crear plataformas políticas personales basadas en el movimiento estudiantil. En contra de eso. No estamos en contra de la FEUE, no estamos en contra de la FESE. Creemos que hay que reivindicar la lucha de estos gremios, porque, bueno, ahora a vísperas del 29 de mayo, que se cumple un año más de la masacre de la Casona de Mayo, cuyos mártires, cuya muerte de esos mártires da inicio a que nazcan organizaciones como la FEUE. Hay que empezar a reivindicar esos ideales de lucha, esos ideales revolucionarios a favor de la educación pública. Entonces, nosotros no reconocemos a esos dirigentes que están tratando de aprovechar la coyuntura actualmente para transformar esto en una plataforma política personal y responder a ciertos intereses políticos también de algunos, de personales simplemente, ¿no? Claro, eso hay que cuidarse mucho porque justamente en estos reclamos, en estos justos reclamos que suelen aparecer algunos oportunistas para levantar su imagen política y más ahora que estamos en un año preelectoral, es Claro. muy seguido se ve esas cosas, pero por eso tienen que saber cuidarse y Claro, por eso, no brincarse. de hecho la consigna de esta cohesión de organizaciones y movimientos estudiantiles, del cual el Frente Amplio Estudiantil ha sido parte, la consigna es simplemente pelear por la educación pública, defender la educación pública, reivindicando los ideales de los mártires de la Casona de Mayo, que murieron luchando por la educación pública y por su libre acceso y su mantenimiento. Y defenderla ante medidas como la actual del gobierno, con lo del recorte presupuestario, ¿no? Ahora, con el recorte presupuestario ya les afecta mucho a ustedes como estudiantes. ¿Qué pasaría si pasan los decretos de eliminación de subsidios de los combustibles, que fue el detonante de las protestas de octubre? ¿Qué va a pasar con ustedes también si es que pasa eso? Bueno, en primer lugar, también decir, ¿no? A la audiencia y a todos que dentro del Frente Amplio Estudiantil, nosotros como organización tenemos una postura clara en frente del gobierno de Moreno. Nosotros creemos que este gobierno es antipopular, es un gobierno neoliberal y nosotros, siendo hijos de la clase obrera, clase perjudicada durante todo este año de mandato, todos estos años de mandato de Moreno, nosotros estamos con él. Y si al pueblo le toca salir a las calles a defender cuestiones como el subsidio de los combustibles, también creo que la CONAIE me parece que ya dio una postura también en cuanto a esto, radical, de salir a las calles. Nosotros estamos del lado del pueblo y si nos toca defender los intereses del pueblo en las calles, pues nos tocará. Listo, mi estimado André. Entonces, los estudiantes siguen en pie de lucha mientras se mantenga esta decisión del recorte presupuestario a las universidades. Eh, Nosotros, los que ya hemos pasado por estas luchas, ponemos nuestra confianza en ustedes, ya que ustedes son, pues obviamente, no el futuro, como suelen decir, Somos el ustedes son el presente. presente. En este momento tienen que hacer oír su voz, porque si no, estos tentáculos neoliberales, pues, vamos a ser el único país en el mundo que es el que está tomando este tipo de medidas antipopulares justo en una crisis sanitaria, lo cual ya nos parece desastroso. Así Claro, que
Y adicional a esto, hacer un llamado no solamente a los estudiantes, sino a la ciudadanía en general. Que hoy día seamos nosotros los estudiantes quienes tomamos la batuta en contra de las medidas neoliberales de este gobierno, pero que mañana sean los obreros, que mañana sean las amas de casa, que mañana sean los enfermeros, los médicos que dejaron sin protección al inicio de la pandemia, que se unan todos en una lucha en nombre defendiendo los intereses de las clases populares en el país, porque queremos un país sin desigualdades, un país con equidad social. Entonces eso, que nosotros seamos hoy nosotros y mañana sea el resto de la población. Exactamente, esta es una lucha popular, esta es una lucha que nos involucra a todos, todos estamos siendo perjudicados y peor con lo que se va a debatir el día de mañana en la Asamblea Nacional, donde nos van a meter más la mano al bolsillo. Así es. Listo, queremos agradecer a André, quien es dirigente del Frente Amplio Estudiantil, esta conversación. Estamos claros, los estudiantes van a seguir en pie de lucha mientras se mantenga esta decisión de recortar el presupuesto de la educación, cosa que, ya digo, ningún país en el mundo ni siquiera lo ha considerado, pero acá el gobierno de Moreno, no sé quién asesora, o bueno, sabemos que están detrás de grandes grupos empresariales, pero jamás se ha visto que a la educación y a la salud se le haya atentado tanto. Muchísimas gracias, André, y muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron atentas a esta entrevista. Nosotros regresaremos más tarde con temas científicos sobre el COVID-19. Muchas gracias. Gracias, André, y hasta pronto.